Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, los saludo desde aquí, de mi casa a su casa. Les recuerdo que yo resido en Estados Unidos. Soy mexicana del estado de Zacatecas. Y los videos que comparto con ustedes no tienen ningún tipo de profesionalismo, digamos de alguna manera, porque no tengo ningún título profesional. Soy catequista y lo que más comparto con ustedes son porciones de nuestro catolicismo. Y vamos a compartir este espacio, se lo vamos a dedicar a qué pasa después del miércoles de ceniza. El video anterior era del miércoles de ceniza, que es el día donde la mayor parte de nosotros como católicos asistimos a las cenizas. Eh, Creo que tenemos de repente una idea medio errónea de que si no vamos al miércoles de ceniza o a tomar ceniza, algo nos va a pasar. Perdón. El miércoles de ceniza no es ningún sacramento. A lo mejor muchas personas piensan que es un sacramento, pero no lo es. Nada que ver. Más bien es un día bastante y muy importante para nosotros los católicos, porque eh, viene con las generaciones, recorriendo de nuestras vidas desde un tiempo muy antiguo, desde que nuestra iglesia, el pueblo de Dios, empezó con sus religiosidades, con sus ritos. Eso se los expliqué en el video anterior. Pero ¿qué pasa después del miércoles de ceniza? Pues el miércoles de ceniza es un preámbulo, es la puerta que nos abre al mundo o a la porción de 40 días de conversión. 40 días en el tiempo del pueblo de Dios significaba mucho tiempo, no necesariamente que son 40 días, pero actualmente en nuestra práctica católica son 40 días. Y empieza con el miércoles de ceniza, y de ahí proseguimos a empezar una rutina de conversión, que en esta rutina, en estos 40 días que terminan precisamente antes de la Semana Santa, pues nos trae, nos exhorta a que hagamos un cambio de vida, a que intentemos cambiar aquello que tenemos mal en nuestras acciones, en nuestro proceder, en cómo podemos empezar un cambio. A veces ese cambio se hace paulatinamente, a lo mejor hay personas que hacen cambios radicales totalmente, pero la invitación aquí en el terreno de Cuaresma, en la estación de Cuaresma, es un tiempo litúrgico de la iglesia muy significativo, y nos invita a que nosotros empecemos a hacer un cambio, pero no parar ahí, sino seguir. Como humanos cometemos muchísimos errores, y se nos da la pauta aquí, se nos da la oportunidad para que iniciemos un cambio. Había o hay una historia, anécdota que se nos presentó en una conferencia, y era un sacerdote quien la estaba dando, y dice, cuando empecemos la Cuaresma, considerémonos un calcetín sucio, ese calcetín que hemos vestido, hemos usado a lo largo de un año, o a lo largo de mucho tiempo. Aquellos que no toman la Cuaresma como una oportunidad para engrandecer o expandir su relación con Dios, pues a veces pasa que por mucho tiempo usamos el mismo calcetín, que el calcetín no viene siendo más que su ser, su corazón, su vida. Entonces este sacerdote nos dice que nos consideremos un calcetín al empiezo de la Cuaresma, nos consideremos un calcetín sucio, y ese calcetín lo vamos a ir limpiando en toda la Cuaresma. Se nos pide que oremos, se nos pide que demos caridad, que el término, a veces la gente usa la palabra limosna, posiblemente esté bien dicha, pero a mí prefiero decir caridad.
creo que me llega más al corazón. Limosna es como aventar algo que no me sirve. Pero bueno, la iglesia nos llama a la oración, al ayuno y a dar caridad, a ser misericordiosos. La oración, pues a orar unos por otros, para que la gente, las personas que tengamos en nuestra familia, oremos por ellos y ellos oren por nosotros. Las dificultades de la vida son todo el tiempo, no solamente en Cuaresma, pero hay ocasiones, hay oportunidades donde se nos llama con más tenacidad, con más fuerza, para que demos una volteada, no hacia atrás, sino porque dicen que para atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? Entonces, cuando se nos llama, se nos hace el llamado de parte de la iglesia, de nuestra iglesia, de su iglesia, a lo mejor usted no es católico, pero en la religión que usted tenga, creo que la mayoría de las denominaciones, este tiempo de Cuaresma, que son cristianos, vaya, es un poquito diferente, que son cristianos, pero no católicos, también existe un llamado en este tiempo de Cuaresma al acercamiento al hermano, al acercamiento a Dios, a una conversión. Pues exactamente es lo que tratamos de hacer nosotros en nuestro mundo católico. Se nos llama a hacer este cambio. Y el sacerdote nos decía, considérense un calcetín muy sucio. Entonces ese calcetín lo van a ir limpiando en el tiempo de Cuaresma, porque las iglesias católicas nos llaman a una penitencia, a una confesión, a todos. Estoy consciente que en el mundo católico no todos pueden ir a hacer una confesión y recibir una absolución. Así se le llama cuando el sacerdote, en nombre de Jesús, perdona nuestros pecados. Aquellos que no pueden hacer una confesión, porque dentro del catolicismo, aquellos que no están casados por la Iglesia Católica no pueden ir a recibir una confesión, entonces por lo tanto no tienen una absolución. Aquellas personas que son adultas y nunca hicieron sus sacramentos, a lo mejor nada más están bautizadas, tampoco pueden hacer una confesión. Si han hecho su primera comunión, sí pueden hacer una confesión, pero igual vuelvo a repetir, si están casados y divorciados, aparte de eso, digamos que se casaron una vez, se divorciaron y se volvieron a casar y están casados, en ninguna de las dos veces se casaron por la Iglesia Católica, pues la Iglesia no les permite ir a hacer una confesión. Hay cosas que en el mundo católico hay que conocer para practicarlas bien. Yo sé que conozco parejas que están casados al civil y van a recibir la comunión, pero de acuerdo a nuestros sacramentos no pueden recibir la comunión. Y hay parejas que, por ejemplo, se casaron, se divorciaron y viven con otra pareja ya por muchos años. Y aparte de eso, son infieles. Entonces, siempre que existe una infidelidad, o aunque estén casados por la iglesia, tienen todos sus sacramentos, pero existe una infidelidad, una separación, pues no pueden ir a la confesión. Sin embargo, por eso existen muchos sacerdotes en nuestras iglesias católicas. Bueno, la palabra muchos creo que exageré, porque realmente el grupo de sacerdotes católicos ha ido reduciéndose inmensamente. Pero donde tengan la oportunidad de ir con un sacerdote, tal vez no vayan a la confesión, pero vayan a una plática, a una consejería, a una plática pastoral, así se le llama, porque van con el pastor, el párroco de la iglesia o un sacerdote, para que les ayude a deshacerse de todas esas cosas que llevan en su corazón. Y en el tiempo de Cuaresma, todos los católicos estamos llamados a limpiar nuestro ser, nuestro calcetín, porque podamos o no podamos hacer una confesión, sí podemos hablar con Dios, sí podemos tener una comunicación directa con Dios. Y aunque este tiempo es relevante por el tiempo de Cuaresma, eso no quiere decir que no lo podamos hacer durante el año, pero por el hecho de que en este tiempo estamos acompañando a Jesús, en el tiempo que Él usó del desierto,
porque él sabía que iba a llegar al final en una celebración, era el final de su vida. Y para nosotros los cristianos, el que Él haya resucitado, muerto y resucitado, lo hizo por nosotros, porque en nombre de Él se nos da la absolución. A Él, al estar en la cruz, nos dice, perdón, Señor, perdona, Dios, o a su Padre, a nuestro Padre Creador, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el mundo católico, eso es lo que se usa en los sacramentos, y dentro de la Biblia hay muchos pasajes donde menciona los sacramentos. Y el sacramento de la confesión, aunque no es muy practicado por muchos de nosotros los católicos, pues se usa para que nosotros empecemos a hacer un cambio. Y dentro de este espacio de la Cuaresma, pues vamos a intentar limpiar nuestro calcetín. El propósito es que al final, no al final del día, sino al final de Cuaresma, exactamente antes de Semana Santa, pues nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser esté limpio. Y el sacerdote decía, este calcetín que hemos usado por mucho tiempo y está totalmente sucio, vamos a limpiarlo, y al terminar nuestro proceso de conversión, nuestra iniciativa de hacer un mejor intento de vivir mejor, de hacer la paz con los que estamos peleando siempre, de reconciliarnos con aquellos con los cuales no tenemos comunicación, de hacer de nuestra vida una vida de paz y tranquilidad. Y si no, si son católicos, pues a intentar volver a nuestro catolicismo, a reconocer cómo somos. No hay, dicen, de repente, déjenme salgo un poquito, de repente dicen, no, es que los católicos son estos, son aquellos, son el otro. No hay religión perfecta, porque el único perfecto es Dios. Nosotros somos los que buscamos la santidad, más no la perfección. Buscamos la santidad porque con eso nos acercamos más a Dios. La perfección no existe en el ser humano, pero sí intentamos ser mejores cada día. Y en este preámbulo a la Cuaresma, pues es nuestra iniciativa, que al final del término de Cuaresma, cuando Jesús vuelve a nosotros en luz, en agua, en su resurrección, pues nos encuentre con un calcetín limpio. Este sacerdote decía, el calcetín está tan sucio, pero ustedes tienen que limpiarlo. Y cuando ya se termina este tiempo, su calcetín volteando al revés. Por algo, cuando uno lava en los pueblos, les recuerdo que yo soy de un rancho muy chiquito, de un pueblo un rancho. A veces cuando yo vivo en Estados Unidos, y cuando digo que yo que no soy de un rancho, que la gente piensa que es un rancho con vacas, caballos y un rancho como los que usan aquí. El término rancho en Estados Unidos es ser dueño de una hacienda, por decirlo así. Y pues en el caso de nosotros, como yo, somos de un pueblo muy chiquito, pues somos del rancho. Pues en esto, yo a veces les digo yo, y en mi rancho, pues no conocíamos mucho de estas cosas. Les he comentado que yo empecé a conocer mi catolicismo cuando empecé a conocer aquí en Estados Unidos, cuando vine a Estados Unidos. Nosotros como católicos a veces somos bautizados y pensamos y nos apartamos de la vida. No somos católicos practicantes. Pero fíjense que cuando una persona católica es bautizada y es católica de por vida. El bautismo en el catolicismo es bautizado y muere bautizado. Es bautizado católico, muere católico. Con el correr de la vida, si el adulto se va del catolicismo, es otra historia, es otra cosa. Son decisiones que se toman en el correr de la vida, en el caminar. Pero el bautismo que recibió en su niñez se queda para siempre. A veces no les gusta que les diga eso, porque es como si los estuviera sentenciando. Te bautizaron católico y te mueres católico. Se oye muy duro, pero así es la realidad. Una vez católico, bautizado, que queda católico de por vida, aunque no tenga los demás sacramentos. Pues entonces, cuando nosotros somos del católico, pero el católico practicante,
medio practicante. A lo mejor yo estoy en esa porción donde soy católica medio practicante. Y me considero que de alguna manera practico mi religiosidad, mi catolicismo, de una manera en luna creciente, dicen, porque quiero crecer cada día, quiero crecer en mi conocimiento, en mi comunicación con Dios. Entonces en ese pedazo hay que imaginarnos que somos como la luna, que estamos creciendo hasta que llegamos a una luna llena. Sin embargo, nosotros no podemos decir, ya estoy llena de la sabiduría del Señor. No, para nada. Eso no puede existir en nosotros los católicos. Tiene que existir siempre el mañana, la esperanza, el seguir creciendo, el seguir comunicándonos con Dios. Y al final de la que es Cuaresma y exactamente antes de la Semana Santa, pues como ya empezamos a lavar ese calcetín, pues el calcetín está limpio y lo volteamos así como les digo, pues que lavábamos la ropa en nuestros ranchos. Me acuerdo que mi mamá decía, volteen la ropa al revés. Creo que había varios motivos por los cuales se volteaba la ropa al revés, porque se tendían unos en los árboles, en los mezquites, en un lazo, y el sol no los despintaba, pero al mismo tiempo para lavar la ropa por los dos lados. Pues entonces así usamos, decía este sacerdote, así hay que limpiar nuestro calcetín, lavarlo por un lado y voltearlo y volverlo a lavar. Y cuando terminamos o estamos listos para celebrar el tiempo de Pentecostés, que viene siendo después de la resurrección de Jesús, pues que ese calcetín esté limpio, solamente lleno del amor de Dios, porque aunque uno no quiera, empieza a echarle cosas malas con nuestra conducta, nuestras acciones. También se dice que llevamos un morral y muchos de nosotros nos acostumbramos a llevar ese morral a cuestas. No le sacamos las cosas que les vamos echando ahí. El término echar es como nomás aventar cosas. Y sí, efectivamente, de repente nada más le aventamos cosas al morral y lo llevamos cargando sin darnos cuenta, porque nuestro orgullo no nos permite ser humildes y pedir perdón, y eso lo vamos echando al morral. Igual al calcetín, decía el padre. Y nuestro calcetín o nuestro morral llega a un momento de que están tan llenos, y es cuando nuestra mente explota. Es cuando ya perdimos el sentido de la vida, perdimos el sentido de la paz, de la armonía, de tener una buena conversación con alguien. Porque cuando tenemos tantas cosas en nuestros morrales o en nuestros calcetines, nos es imposible entablar una comunicación, una plática, una conversación en paz. Empezamos queriendo avasallar a la persona, opacarla, querer ser mejor que la persona por todos lados que la quieran ver, cosas así, porque no encontramos la paz en nuestro corazón, porque no nos dimos tiempo de ir sacando todas esas cosas que fuimos acumulando en nuestro morral, en nuestro calcetín. Y esto es lo que quería yo compartir con ustedes. ¿Qué pasa después o qué viene después del miércoles de ceniza? Pues viene una congruencia. Si yo fui a mi parroquia, a mi iglesia, a comprometerme a hacer un cambio, pues démosle paso al cambio. Busquemos cómo vamos a limpiar nuestro calcetín, que como les dije no es nada más que su corazón, su ser, su vida. Eso es lo que vamos a intentar hacer, porque se nos dio una esperanza de vida cuando Jesús resucitó por nosotros y mandó a todos sus apóstoles a hacer el cambio en el mundo, a ir a bautizar, evangelizar, y donde quiera que ustedes estén, en cualquier denominación que estén, salgan y hacer, o en su propia casa. No hay que decir, no, yo voy a la calle a convertir a todo el mundo, no, porque a veces queremos convertir a todo el mundo afuera y nuestra casa está que arde, está que no encuentra la ventana, la puerta para salir escapando. Con que nosotros seamos responsables de hacer un cambio en nuestra familia inmediata, qué sé yo, a lo mejor nada más entre dos, el esposo y la esposa, o los hijos, los nietos, la familia inmediata, y luego ya después pues seguir con lo demás. Pero es nuestro reto, esta es nuestra responsabilidad. Nuestra Iglesia Católica
mi iglesia me llama a orar, a ser caritativo y a ayunar. El ayunar no necesariamente de no comer carne o no de comer cosas que me hagan daño, lo cual también es parte de, pero más bien de evitar herir a las personas, evitar salirme del camino que Dios ha trazado para mí. Dentro de este camino también tenemos a María, pero en otro video les comparto lo que fue el camino de María en el desierto de Jesús. Pues muchas gracias, esto es lo que nos toca hacer después del miércoles de ceniza, les comparto y acuérdense, no es una manera de formación, más bien de información y para que nosotros crezcamos juntos y conozcamos juntos qué es nuestro catolicismo. Y si usted no es católico, pues donde quiera que usted esté, también haga eco de lo que es usted como religioso en la denominación que usted practica. Muchas gracias. Mi nombre es Bárbara. Este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. Pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz Cuaresma.